Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 25 de abril. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Éxitos por 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y también nos puede escuchar usted en www.éxitos107.com, donde recibo el saludo de Ángel Ramírez desde Panamá, Mireya Hernández, Carmen Reyes Angulo desde Valencia, en España. Dice Carmen: por aquí también vamos un poco descontrolados. Espero escuchar sus comentarios sobre la supuesta dimisión de Sánchez, ateniéndonos al suspenso hasta el lunes. Sí, también iremos a España para hablar de la supuesta renuncia del jefe del gobierno. Carlos Cuevas nos saluda desde Westchester, en Pensilvania. José de Villa nos manda un abrazo estrangulante desde Maracaibo. Hugo Boscán en Játiva, Valencia. Y a ver, es que se está reconectando esto aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos saludan a través, reportan la sintonía a través de éxito107.com. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Ya está por morir el mes de abril. Así es. Aquí nos saluda el amigo Jesús Aguiar desde Arequipa, en Perú, y dice: hoy no hubo tráfico. Recordando el parto que tuvimos ayer para arrancando el programa desde el automóvil, desde el carro con el teléfono. Francisco García en Columbus, Ohio. Raúl Colorado González en Barcelona. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos, feliz jueves. Y acompañando a Floralicia en la producción informativa está Mariel Sofía Rodríguez desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Saludos a César, a Flor y a Laurita en el estudio. Que tengan un feliz jueves todos. Gracias. Jesús Carreño está en edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz jueves. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Marcos, el evangelista. Es el día de Santa Franca de Piacenza, San Aniano, San Clarencio y Santo Herminio. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani veo que miren, tengo buenas noticias para hoy. La luna va a permanecer menguando en Escorpio a lo largo de todo el día y será a las 9:37 de la noche cuando menguando entrará en Sagitario. De Sagitario hablamos mañana, por supuesto. La luna de Escorpio es la luna para renunciar, es la luna para acabar de raíz todo aquello que nos sirva. Y es bueno acotar que fíjense, luna menguante en Escorpio, sol en Tauro, y hace exactamente, 9 minutos se fue el Mercurio retrógrado. Laurita acaba de hacer un gesto de profundo alivio. Muy bien. Hoy es el Día Internacional de las Niñas en el TIC. ¿Qué es esto? El Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de Información, TIC, de Información y Comunicación, TIC, se celebra el cuarto jueves del mes de abril. Este fue en el año 2010 los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
organismo adscrito a Naciones Unidas, decidieron crear esta efeméride, producto de la enorme brecha de género que se ha evidenciado a lo largo de los años. En los últimos años ha disminuido el número de mujeres que deciden estudiar y dedicarse a la informática y las tecnologías, y esto en un mundo tan digitalizado como en el que vivimos no deja de ser extraño. El tema de 2024 para la celebración del Día de las Niñas en el TIC es liderazgo, para subrayar la necesidad de establecer fuertes modelos femeninos en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es también el Día del Delegado. Los delegados representan a sus países en las reuniones de Naciones Unidas y no hay un representante político de mayor nivel. Ellos son los que hablan y votan en nombre de su país ante la Asamblea General. Es también el Día Mundial contra el Paludismo. El objetivo es poner de relieve la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de la enfermedad de la malaria. Es el Día del ADN, y esto para conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico, o ADN, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. Es también el Día Mundial de los Pingüinos. 25 de abril y 20 de enero. Estas dos importantes fechas fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estos peculiares animales, pájaros en realidad. Y en Venezuela es el Día del Bioanalista, así que felicitaciones a todos los bioanalistas. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con la historiadora, la doctora Margarita López Maya. ¿Qué son y cómo han funcionado las transiciones democráticas a lo largo de la historia? Esto porque se insiste en que estamos ya en una transición o por entrar en una transición en el tan acontecido cuadro político venezolano. Luego iremos a Washington para conversar con el periodista Gustavo Alegret. El Congreso aprobó una ley que obligaría a los dueños chinos de TikTok vender la aplicación o enfrentarse a una prohibición. Después iremos a Barcelona, en España, para conversar con el profesor, el académico Joan López Alegre. ¿Dimitirá Pedro Sánchez? El presidente del gobierno español publicó una carta abierta en la que anuncia que el próximo 29 de abril comparecerá y aclarará su futuro. Bueno, ¿renunciará? Veremos. En Atlanta, aquí dice Atlanta, España, pero Atlanta creo que queda en Georgia. Allí está Alfredo Mesa, el periodista venezolano, y vamos a conversar con él sobre el libro que recién ha publicado con la editorial Dagbar, Ciudadano Wilmito, la historia del primer PRAN de Venezuela. Y aquí en Miami vamos a conversar con María Alejandra Requena, la talentosa comunicadora, presentadora de televisión. Ella va a dar su charla, Elijo ser feliz. ¿En qué consiste esta charla? Es parte del libro que ella publicó. La felicidad es una elección. Vamos a conversar con ella sobre esto. Y nuestro foro para esta mañana es la importancia de poner límites. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? Yo soy un especialista en decir que sí. Y necesito 48 horas diarias para poder hacer todo lo que hago. Así que este foro de hoy creo que en lo personal me será muy útil. Vamos a conversar con Stephanie Essenfeld, psicoterapeuta familiar y de pareja. Ella es la creadora del programa en línea Más Paz Mental, el arte de establecer límites saludables. Ella está aquí en Miami. Y en la ciudad de Bogotá está la psicóloga clínica Giraldine Sharaf, quien también nos acompañará. Ese es el programa que te hemos preparado para esta mañana del jueves 25 de abril. Cuando repasamos las efemérides, en el año 68 de nuestra era, falleció a los 53 años Marcos, el evangelista. San Marcos fue el primer obispo de la iglesia de
Alejandría. Se le identifica con el león, por eso la plaza de San Marcos en Venecia lo que tiene es un león y el Festival de Cine lo que entrega es el León de Oro. Es el segundo de los evangelios, primero San Mateo. El 25 de abril de 1859 se inician las obras para la construcción del Canal de Suez en Egipto. En 1874 nació Guillermo Marconi, ingeniero eléctrico italiano, uno de los más destacados impulsores del radiotransmisor a larga distancia. El 25 de abril de 1875 nació la religiosa venezolana María de San José Alvarado, considerada beata por la Iglesia Católica. Laura Evangelista Alvarado Cardoso se le conoce como la Madre María de San José. Y en 1877 nació el científico e investigador venezolano Rafael Rangel. Hoy está cumpliendo 84 años Al Pacino. Bastante más joven es René Zellweger, que solo está cumpliendo 55 años hoy. El 25 de abril de 1953, 71 años atrás, se publicó en la revista Nature el descubrimiento de Francis Crick y James Watson de la estructura de doble hélice del ADN, un descubrimiento importantísimo. Hace 50 años se produjo la Revolución de los Claveles en Portugal. Fue el levantamiento militar que terminó con la larguísima dictadura de Antonio de Oliveira Salazar. En 1976, a los 56 años, falleció el gran Aquiles Nazoa. Poeta, humorista, cronista, un venezolano de excepción, sin lugar a dudas. En el terreno de la política, el 25 de abril de 1990, Violeta Barrios de Chamorro se convirtió en presidenta de Nicaragua. Fue la primera mujer en el continente en ser electa al cargo de presidente de la República, la tercera mujer en ocupar la posición de jefe de Estado y de gobierno en América después de Isabel Perón y Lidia Güellier Tejada. En el mundo de la música, el 25 de abril de 1917 nació la gran Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, una cantante fenomenal, perfecta, una noción de ritmo, armonía, una afinación a prueba de todo. Ella la estamos escuchando allí con la orquesta de Count Basie y el Honeysuckle Rose. Y nadie como ella para hacer eso, es el scatting, cuando empieza a improvisar, usar la voz como si fuese un instrumento. En otro orden musical, el 25 de abril de 1926, en la Scala de Milán se estrenó de Giacomo Puccini, Turandot. Aquí no duerme nadie y al alba venceré. Y será, por supuesto, Luciano Pavarotti con la Filarmónica de Londres bajo la dirección del maestro Zubin Mehta. Y el 25 de abril de 1923 nació uno de los grandes en el blues, Albert King. Albert King falleció en 1992 a los 69 años y fue influencia determinante para muchos de los rockeros que hacían blues en los 60, 70 y 80. Born Under a Bad Sign. El editorial con César Miguel Rondón. Pedro Sánchez ha hecho de todo para permanecer en el poder allá en España. Se ha aliado con perdedores, con partidos minúsculos, minoritarios, partidos radicales, todo para que le den votos para permanecer en la presidencia del gobierno español. Recordemos, es una democracia parlamentaria y no hay votación directa por el presidente, sino a través del Parlamento. En las últimas elecciones ganó Núñez Feijóo del Partido Popular, pero no logró hacerse de las alianzas necesarias para ser el presidente del gobierno, de manera tal de que Sánchez
como decía, pues se las arregló con la extrema izquierda independentista catalana, con los herederos políticos de ETA en el País Vasco, y así poco a poco, pues, permanece allí. Pero ahora pareciera que todo eso fue inútil porque amenaza con renunciar. ¿Por qué un hombre tan aferrado al poder de repente decide que a lo mejor no sigo aquí? Leo esta reseña que firman Carlos Garcés y Enar Andrés en El Mundo de Madrid. La política española vivió ayer un auténtico bombazo, una situación inédita en la que el presidente Pedro Sánchez anunció a la ciudadanía por carta que está sopesando dimitir. El motivo, las diligencias abiertas por un juez de Madrid a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las reacciones políticas son infinitas y muy dispares. Sus compañeros de partido del PSOE han defendido y apoyado en bloque al presidente. Por su parte, la oposición, con Feijóo a la cabeza, considera que Sánchez solo trata de victimizarse, enfangar y polarizar todavía más la vida política española e intentar activar y movilizar al PSOE ante las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Ahora todo queda en suspenso hasta que Sánchez comunique su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes 29 de abril. Fáez, por otra parte, denuncia una burda maniobra de Sánchez para armar una marea populista. Fáez, la fundación que preside José María Aznar, considera que la reflexión de Sánchez sobre continuar o no como presidente del gobierno es en realidad una burda maniobra que quiere preparar una marea populista que anegue las instituciones de la democracia. El plazo que Sánchez se ha dado no tiene explicación si de verdad se tratara de un tiempo para reflexionar sobre su futuro. 5 días son muchos y si fuera cierto estaríamos ante un dirigente hamletiano, lo que no encaja en absoluto con lo que Sánchez tiene acreditado. De manera que el escándalo de la señora Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, por lo visto es profundo. Por lo visto no es un mero caso de corrupción, no es un caso más, no es Coldo y Ábalos. ¿Llevará todo esto a la salida final, definitiva de Sánchez del poder? Veremos. Por lo pronto, los españoles están en suspenso. Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso, las noticias más importantes de este jueves 25 de abril. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:22. Esta noche a las 9 por TVV Network. Gladys Rodríguez hablará sobre la situación política electoral en Venezuela y también hablará sobre la dispareunia. ¿Dispareunia o dispareunia? No sé. En todo caso, esto habla del dolor en las relaciones sexuales. Bueno, va a estar interesante porque va a hablar del dolor electoral en Venezuela y luego del dolor en las relaciones sexuales. 9 de la noche, Gladys Rodríguez por TVV Network. Y a las 9:23 vamos con las noticias más importantes de hoy. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la reforma pensional a su gobierno, que ayer fue aprobada por el Senado y pasará a trámite en la Cámara Baja, dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen, a los que más altos salarios han tenido durante su vida laboral. Es una cita textual para Petro. La plenaria del Senado aprobó el martes la iniciativa que deberá pasar antes del 20 de junio, 2 debates en la Cámara de Representantes para convertirse en ley, un trámite en el que el gobierno va muy justo de tiempo.
Un gran jurado de Arizona acusó ayer a varios abogados y asistentes afiliados a la campaña presidencial del 2020 del expresidente Donald Trump por delitos graves relacionados con sus presuntos esfuerzos para anular la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en ese estado, según la Fiscalía. Entre los acusados se encuentran el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, los abogados Rudy Giuliani, Gina Ellis, John Eastman y Christina Bobb, el principal asesor de campaña de Trump, Boris Epstein, y el ex asistente de campaña Mike Roman. La acusación, que incluye delitos graves de conspiración, fraude y falsificación, describe a Trump como un cómplice no acusado. Europa puede morir de sí misma, alertó hoy jueves el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien urgió a la Unión Europea se embarque ya en una transformación radical para asegurar su supervivencia política y económica. La Europa que conocemos es mortal y su futuro se decide ahora, afirmó Macron en un discurso sobre política europea en la Universidad de la Sorbona, en el que instó a tomar decisiones urgentes para asegurar el crecimiento y la soberanía de la Unión Europea. Por ello, argumentó que hacen falta decisiones estratégicas masivas que supongan un cambio de paradigma a fin de que Europa pueda asegurar su autonomía política y económica frente a Rusia, China o Estados Unidos, lo que en su opinión equivale a su supervivencia. El ejército israelí mató a la mitad de los comandantes del grupo chií Hezbollah en el sur del Líbano, según aseguró el ministro de Defensa Yoav Gallant, mientras prosigue con sus bombardeos en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se espera una incursión militar próximamente. El presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, comunicó a los españoles que el próximo 29 de abril anunciará si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo, después de conocerse que la justicia investigará la denuncia por supuesta corrupción y tráfico de influencias contra su esposa Begoña Gómez. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, indicó que más del 65% de los inmigrantes que han llegado en los últimos 2 años y que estaban en albergues públicos han dejado la ciudad. Lo dijo durante la presentación del nuevo presupuesto de $116.600 millones. De acuerdo con Adams, se han recibido más de 192,000 migrantes, enviados en autobuses por el alcalde republicano de Texas, Greg Abbott. Greg Abbott no es alcalde, es el gobernador de Texas. O han llegado por su propia cuenta, de los que aún 65,000 siguen bajo cuidado de la ciudad, que ha gastado $4.3 millones en proveerles servicios, y anticipa que para el 2025 esta cifra aumentará a $10,000 millones. Leo en Politico.com que en el transcurso de aproximadamente 24 horas desde ayer por la mañana, Donald Trump fue revelado como un co-conspirador no acusado en el plan de electores falsos en Michigan durante un procedimiento judicial. Fue identificado como co-conspirador no acusado en una serie de nuevas acusaciones en el gran jurado sobre el plan de electores falsos de Arizona, en el que fueron acusados su ex abogado Rudy Giuliani y el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Será objeto de un caso en la Corte Suprema hoy, mientras los magistrados escuchan argumentos orales sobre sus reclamos de inmunidad procesal penal derivados de sus intentos de revocar las elecciones de 2020 mientras era todavía presidente. Regresará a un tribunal de Manhattan para otro día de testimonio del exdirector del National Enquirer, David Becker, en su juicio penal por presunta interferencia electoral y fraude comercial. Y finalmente podría ver al juez de ese caso, el juez Merchant, pronunciarse sobre si violó o no una orden que le fue impuesta de silencio. El presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso ayer, en la misma reunión de la ALBA, incorporar a Palestina como miembro pleno de este bloque regional, confirmado en la actualidad por 10 países, la mayoría caribeños. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia proponemos que a través de la Secretaría General de la ALBA
se estudie la posibilidad de invitar al Estado de Palestina a incorporarse como miembro pleno de la alianza, cita textual, para Arce en la reunión celebrada en Caracas. Si es un grupo regional, ¿cómo Palestina va a formar parte de la América Latina y el Caribe? En fin, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se mostraron escépticos durante una audiencia sobre si una ley federal puede proteger la vida de las personas embarazadas cuando están en riesgo de morir, o si por el contrario deben prevalecer las legislaciones estatales que prohíben por completo el aborto. Desde que en junio de 2022 el máximo tribunal de los Estados Unidos eliminó la protección federal al aborto al anular el fallo Roe versus Wade, decenas de estados conservadores han llevado a cabo un ataque frontal contra los derechos de las mujeres al implementar restrictivas leyes contra el aborto. Y bien, a las 9:32 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista de hoy. Leo antes esto. Ahora todos hablan del tema de la transición. Hay un anhelo por llegar a ella, pero muchos no saben en qué consiste. La transición es un período que transcurre entre un régimen político y otro. Es una zona gris. Ni ha muerto el régimen político anterior ni se ha llegado al otro régimen. Conviven ambos y quien preside la transición necesita mucha inteligencia para conducir y que no retrocedamos ni nos paremos y que no caigamos en la violencia. Las transiciones son un estadio intermedio entre lo que queremos dejar para siempre y a dónde queremos ir. Para conducirla hay que ser paciente, inteligente y flexible. Esto que he leído es de Margarita López Maya. La doctora López Maya es historiadora y ella está en este momento en Caracas. Margarita, muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ti, César Miguel, y un saludo por allá y también a los radioescuchas y muy honrada pues con la invitación a conversar. Honrados nosotros. ¿Es posible una transición democrática en Venezuela, Margarita? Bueno, nosotros hemos estado en puertas en varias ocasiones, ¿verdad? O hemos tenido esa expectativa. Yo recuerdo por lo menos dos, ¿no? Quizás son más, pero en este momento recuerdo las elecciones del 2012, donde la gente habló mucho de transición. Y por supuesto las parlamentarias de 2015, donde también se habló de transición. Incluso algunas personas decían que ya habíamos entrado en la transición, pero lo cierto es que ni entramos ni estamos por entrar todavía. Pero claro, cada vez que aparece la posibilidad de una unificación de la oposición que le da fortaleza y de un agregado de presiones internacionales que fortalece esa unificación de adentro, la gente empieza a tener más esperanza en la posibilidad de un cambio político. Ha citado casos muy puntuales y ahora volvemos a hablar de transición. ¿Terminaremos desconsolados como los dos casos anteriores? ¿Es esta oportunidad distinta? Y si lo es, ¿por qué, Margarita? Sí, todas las oportunidades. Bueno, yo soy historiadora, o sea, ninguna coyuntura es igual a la anterior, ¿no? Siempre tiene sus particularidades. Y en este caso, yo diría que hay algunas que son muy relevantes, ¿no? En primer lugar, hay una unidad y hay una unidad estratégica hasta cierto punto, ¿no? Yo estamos viendo una ruta electoral en la cual se han unido y están de acuerdo prácticamente todos los factores prodemocráticos y están empujando, están todos remando hacia ese mismo lado. Y hay una coyuntura internacional en el cual también yo creo que es bastante favorable y no porque los Estados Unidos y Europa y otros países no han estado apoyando la posibilidad de una salida transicional, de una democratización en Venezuela, pero para mí las declaraciones de Petro y de Lula han sido muy importantes. Bueno, tú sabes que yo no soy internacionalista, pero los internacionalistas siempre dicen que los países
no son amigos, lo que tienen son intereses, ¿no? Ya. Entonces, estos se supone que son amigos, pero sobre todo tienen intereses, ¿no? Y los Ujú. intereses es que se detenga el flujo migratorio de Venezuela que tiene desangrado a la región, no solamente Venezuela, sino que tienen en grandes dificultades a Colombia y tiene también, pues es muy adverso para el gobierno de Brasil, son nuestros dos vecinos. Ujú. Y entonces se conjugaron esos intereses y han comenzado a presionar, y yo creo que las declaraciones en particular de Lula da Silva, del presidente de Brasil, han sido muy relevantes, porque habiendo apoyado y siendo de izquierda, de una izquierda democrática, pero en fin, ha apoyado a Maduro, ha hablado de una narrativa y ha cambiado ese discurso que tuvo al principio diciendo, bueno, que esa posición en realidad era una narrativa y no era tan malo, pues digamos. Sí. Y ahora ha cambiado y ha dicho, bueno, hay que ir a elecciones. Ellos tienen historias políticas de haber acudido, en el caso de Petro, de haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue protegido por esa corte a la cual se niega, nos hemos salido en Venezuela y Lula pues aceptó una derrota y volvió y ganó. Entonces tienen historias personales también. Entonces yo creo que eso hace que Maduro se tiene que sentir en este momento bastante aislado. Ujú. Y Sí, eso es fíjate. importante porque, claro, él tiene sus grandes amigotes, pues, por decirlo de alguna manera. Ujú. Tiene Rusia, tiene China, tiene Turquía, Sí. tiene Irán, pero están lejos y tienen muchos problemas. Bueno, Rusia, o sea, Rusia está en guerra, pues. Ahora fíjate, Margarita, el Lula, incluso luego de haber criticado a María Corina Machado diciendo que estaba llorando, celebró el acuerdo que hace de Edmundo González Urrutia el candidato unitario a la presidencia. Hablando de González Urrutia, escribiste en la red X unas observaciones muy interesantes, cómo los personajes que llevan adelante las transiciones son personajes inesperados, personajes de muy, muy bajo perfil. Citaste el caso de Adolfo Suárez, quien con un talento extraordinario y mucha mano izquierda pudo llevar la transición de décadas de franquismo a la apertura democrática. Y citaste el caso venezolano del entonces contraalmirante Wolfgang Larrazábal, quien venía de ser el presidente o el director del círculo militar, una cosa, si se quiere, hasta frívola, ¿verdad? Y terminó llevando la transición adelante. ¿Es González Urrutia ese personaje ahora? ¿Quién lo puede saber, César Miguel? O sea, esos personajes se crecen en las coyunturas, ¿verdad? Mm. Yo incluso señalé primero el que me parece el líder de la retirada más importante en Venezuela fue el general López Contreras. O sea, López Calma y Contreras es cordura. una especie de, no sé, del rey Juan Carlos con Franco, una especie Ajá. así. Un hombre que estaba allí siempre leal a Gómez, ¿verdad? Ujú. Eh, Conjurando intentonas, o sea, absolutamente leal y no sé qué. Va para el entierro de Gómez y en el momento en que va para el entierro, en diciembre, comienza a... Lo tenía todo pensado, ese sí lo tenía todo pensado. Y estaba absolutamente convencido de que Venezuela tenía que modernizarse, ¿no? Y esa modernización pasaba por una modernización democrática. Y yo creo que el gran problema que nosotros tenemos muchas condiciones para llegar a una transición. Ese es mi análisis en este momento, pero tenemos un ¿Cuál es? obstáculo que nos ha parecido insalvable y es la poca disposición de la presidencia, del gobierno de ir a una transición democrática. Y él no ha dado las señales ni la disposición para eso, como sí lo dio en su momento el general López Contreras, ¿no? Y como lo dio en su momento de Klerk en Sudáfrica, Ujú. ¿no? O el franquismo en España. Este, este caso es un caso muy obcecado de que no, si hay alguna transición, porque eso también hay que decirlo, las transiciones no son necesariamente hacia la democracia. El país está empujando hacia un cambio político y la mayoría del país está empujando hacia un cambio democrático.
pero el gobierno no da señales, pese a sentarse en las mesas de negociación. Él no da señales de querer crear condiciones para ir a una democratización. Y a mí me parece que eso es para mí lo más preocupante. Nosotros en Venezuela yo diría que hemos tenido una estrategia de negociación en las mesas de negociación que ha fallado una y otra vez, ¿no? Que es Ujú. esa negociación gradual, conversar y conversar y conversar con el gobierno, y el gobierno conversa y conversa y conversa. Y se llega a un memorando de entendimiento que es muy importante porque es una especie de agenda de las cosas que se pueden hacer en una transición. Y ese es un espacio que está allí, pero eso ha fallado porque el gobierno no ha mostrado la disposición de decir, bueno, sí, voy a cumplir palabra en esa negociación, ¿no? Entonces, ahora la estrategia es otra. Ahora la estrategia es ir a unas elecciones y tratar de llegar a unas elecciones negociando las condiciones de esa elección con la esperanza de que se pueda llegar a esa elección, y si se llega a la elección, pues es casi seguro que las fuerzas democráticas la ganen, porque todas las encuestas dicen que no hay posibilidad de que el oficialismo con Maduro Ya. lo gane. En unas elecciones razonablemente justas, digamos. No vamos tampoco a tener expectativas de que van a ser competitivas y eso, pero con algunas condiciones. Entonces, claro, esa es la gran incertidumbre que tenemos, porque el gobierno no está dispuesto a perder elecciones. Entonces, ¿cuál es la jugada que viene, no? Hemos tenido logros, creo yo, en el sentido de que se logró no solamente ir a las primarias y sacar de las primarias un candidato, ahora se logró anotar un candidato unitario, pero cada juego es una pieza que se mueve en el ajedrez y que contiene Ya. va a tener varias respuestas, ¿no? Y tenemos que seguir jugando por 3 meses más. Entonces, la cosa es bastante complicada, ¿no? Ya lo veo, ya lo veo. Pero bueno, como dice el refrán, pa'lante es pa' allá, ¿no? No hay otra. Adelante está ya, sí. Sí. Margarita, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos has dado en el programa de hoy. Muy, muy interesantes y valiosas. Ok, muchas gracias a ti de nuevo. Y a todos un saludo. La doctora Margarita López Maya es una eminente historiadora venezolana. Nos habló desde Caracas. Son las 9:44. Una pausa y ya regresamos. O los chinos venden TikTok o se van. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te establezcas en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Hacia un TikTok americano. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obligaría a los dueños chinos de TikTok a vender la aplicación o enfrentarse a una prohibición. La legislación le otorga a ByteDance 9 meses para vender TikTok a un comprador estadounidense, con un periodo de gracia adicional de 3 meses antes de que cualquier prohibición entre en vigor. El presidente Biden se comprometió a sancionar la ley. ¿Qué significa esto? ¿Dejará de ser chino TikTok realmente a pesar de esta compra? Vamos a Washington. Allí está el periodista Gustavo Alegret. Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César Miguel, un gusto estar contigo de nuevo en el programa. Gracias a ti. A ver, los chinos tienen que vender sus acciones, pero se las tienen que vender a un estadounidense en Estados Unidos porque si no les van a cerrar. ¿Qué hay detrás de esta imposición? Yo creo que hay mucha estrategia política de cara a las elecciones de noviembre. Es muy difícil Ajá. forzar a una empresa a vender. Lo pueden hacer, los legisladores tienen esa potestad, pero la empresa propietaria, ByteDance, ya ha dicho que va a recurrir
todos los estadios legales necesarios, incluso llegando hasta la Corte Suprema. Detrás se esconde algo tan apetecible y tan icónico como es la primera enmienda de la Constitución, el derecho a la libertad de expresión. Y aquí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. ¿Puede Estados Unidos forzar a una empresa a vender? La otra es las acusaciones de venta de datos o de traspaso de datos, porque detrás de esto lo que se esconde es Claro. esa afirmación de que los datos de los usuarios son ofrecidos, entregados al Partido Comunista Chino. Pero yo no he visto evidencia de eso. Eso lo aseguran los legisladores y lo hemos dado como algo de hecho, pero sería bueno que, dada la magnitud de la instrucción que están tramitando en Washington, se presentase más evidencia sobre esa afirmación. Y tercero, creo que una decisión de estas llevadas hasta las consecuencias que persiguen, que es la venta, la escisión de TikTok, pondría en alerta al resto de empresas del sector tecnológico en Estados Unidos, que si bien algunas dicen ahora, como dice Donald Trump, esto puede beneficiar a Meta, porque Meta tiene Instagram y en Instagram están lo que se conoce como los Reels o YouTube, que es de Google, que tiene los YouTube Shorts, o Snapchat, que tiene Spotlight. Bueno, todos estos en un primera instancia dirían que bien, porque esos usuarios podrían venir conmigo. Pero ¿quién no les dice que luego sacan otra legislación inspirada en esta anterior que con otro argumento también pueda forzar a esa venta o esa escisión? Por lo tanto, aquello de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y creo que no quieren poner las suyas a remojar en este momento. Ya que estamos hablando de una venta, ¿hay alguna idea medianamente aproximada de la cotización? Es difícil, no se ha conocido, que yo sepa, una cifra exacta. Cuando tú fuerzas a alguien a vender, lo pones en una posición de desventaja en el mercado, porque si tienes que vender por necesidad, entonces los compradores van a siempre empujar a la baja o intentar reducir el precio al máximo. Y eso no creo que sea bueno para TikTok. Y por lo tanto no creo que sea bueno tampoco para el sector, ¿no? Porque esto es como las casas. Cuando se vende tu casa, la casa de al lado donde tú vives, que es igual que la tuya, a un precio determinado, si tú quieres vender la tuya, tomarán como referencia esa. Evidente. Lo que sí es cierto es que no es solo el número de usuarios, también es el volumen de negocio que se hace a través de la red TikTok. Dice la compañía que 170 millones de usuarios están en Estados Unidos y que 7 millones de empresas estadounidenses venden sus productos a través de TikTok. Esto puede afectar a muchas pequeñas empresas y Joe Biden está apostándole por una economía que tenga lo que dicen los expertos, un aterrizaje suave. ¿Contribuye esto, ayuda esto a ese aterrizaje suave? En todo caso, si el argumento político ulterior es que los datos de los americanos no vayan a los archivos del Partido Comunista Chino, ¿qué garantiza que el nuevo propietario eventual no haga lo propio, por más estadounidense que sea? Es cierto, esa es una incógnita. Hay que tener en cuenta que estas compañías, igual que Google o que Meta con Facebook, por ejemplo, el gran valor de esas redes sociales, claro, es el volumen de usuarios que tienen. Pero esos usuarios se mantienen o crecen porque hay un algoritmo detrás que es el gran secreto, la joya de la corona de estas compañías. Y es muy probable, y por eso vuelvo a poner en duda que esa venta o esa red social se pueda vender tan fácilmente. La empresa matriz, dado el caso de que se viera forzada realmente a vender, ¿vendería el algoritmo? ¿Daría a conocer la famosa fórmula de la Coca-Cola, por decirlo así? Sí. Es muy probable que no. Y por lo tanto, el comprador que quiera comprar esos 170 millones de usuarios, pues diga, no me interesan porque son usuarios ahora, pero valen poco porque no me vas a vender el algoritmo, que es realmente lo que me interesa, igual que Google no vende su algoritmo, sino que lo utiliza. Muy buen punto. Gustavo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto siempre, César Miguel. Gracias. Un saludo para ti y la audiencia. Gustavo Alegret, periodista desde la ciudad de Washington. 9:54. Las noticias de este momento.
en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, escucha esto. La inteligencia artificial podría acabar con el trabajo en los centros de llamadas en un año, dijo un director ejecutivo de tecnología indio al Financial Times. Los centros de llamadas han creado millones de puestos de trabajo en la India y otros países de Asia. El progreso tecnológico también está cambiando otros sectores de empleo masivo. Los almacenes cuentan cada vez más con robots, informó la BBC de Londres. Ocado, un servicio de entrega de supermercados en línea del Reino Unido, tiene cientos de robots en sus almacenes cargando cajas para entregarlas a los clientes. El 15% de sus productos se empaquetan de forma robótica, una cifra que se espera que aumente. Walmart en Estados Unidos y otras marcas del Reino Unido como Asda se están automatizando de manera similar. Mira tú. Desempleo. Así es. Gracias, Floralicia. Bien, vamos ahora a ocuparnos de la novela. Más que la novela, la telenovela. O, como le dicen en España, el culebrón de Pedro Sánchez. ¿Dimitirá el señor Sánchez? Vamos a Barcelona. Allí está el profesor de la Universidad Abad Oliva CEU, Joan López Alegre. Joan, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes por allá. Buenos días para todos vosotros. Buenas tardes aquí en España. Joan, el editorial de hoy lo dedicamos a este punto, a esta especie de culebrón. El señor Pedro Sánchez ha hecho de todo por permanecer en el poder. De todo, de todo. Se ha aliado con adversarios, le ha dado la espalda a algunos preceptos, ha hecho de todo. Y de repente su esposa es señalada, involucrada en un caso de corrupción, de tráfico de influencias, y amenaza entonces con dimitir, con renunciar. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuán grave es el caso de la señora Begoña Gómez? Bueno, lo que está pasando en España es inaudito porque Sánchez ha hecho algo que no está previsto en la ley, que es una especie como de suspensión sin dimisión de su presidencia. O sea, él ha enviado una carta diciendo estoy muy dolido porque quiero mucho a mi mujer y me sabe muy mal que un juez la esté investigando por presunta corrupción y por lo tanto durante 5 días me voy a pensar si sigo presidente del gobierno. Claro, un presidente del gobierno, como la audiencia bien sabe, puede en España, 1, dimitir, 2, convocar elecciones, 3, acudir al Parlamento, al Congreso de los Diputados y presentar una moción de confianza. Esas 3 figuras están previstas por la ley. Lo de envío una carta como si fuera una carta a la sección de los lectores, manifiesto mi desagrado y pido la adhesión inquebrantable del pueblo, como si esto fuera La Habana, o tú me vas a perdonar por ponerlo como ejemplo, un mal ejemplo en este caso, Caracas o Managua, y que por lo tanto salgan las masas enardecidas a la calle a adorar a un líder autocrático, no tiene ningún sentido y es algo que no tiene antecedentes en la historia, no de la democracia en España, sino de ningún país de la Unión Europea. Joan, ¿qué hizo la señora Begoña Gómez para que el juez la investigue? Bueno, la mujer del presidente del gobierno le está pasando algo que no le había sucedido a ninguna de las esposas de los anteriores presidentes, ni de Rajoy yendo de atrás hacia el principio, ni de Rajoy, ni de Zapatero, ni de Aznar, ni de Felipe González, ni de Calvo Sotelo, Adolfo Suárez, que es que ella está investigada en estos momentos por si sus relaciones comerciales han favorecido la adjudicación de contratos a aquellas empresas que a la vez habían donado dinero a una cátedra que ella codirige en la Universidad Complutense de Madrid. Explicado de una forma concreta, para poner un ejemplo, hay una empresa que es Globalia, en Estados Unidos la conocéis muy bien y en América Latina porque es la que explota la marca comercial Air Europa, que es una de las principales compañías aéreas entre toda América Latina y España, que por un lado dio unas becas para la cátedra que dirige la mujer del presidente del gobierno y luego al cabo de un tiempo el gobierno español concedió un rescate a Air Europa porque como que había habido el COVID, estas compañías dejaron de volar y recibió una cantidad importante de dinero. Y esto ha pasado con algunas otras empresas. Y lo que ahora está investigando el juez es si hay algún tipo de relación entre las donaciones que se hicieron a la cátedra que dirige la mujer del presidente del gobierno y
las indicaciones de dinero que el gobierno entregó luego a estas empresas. Muy claro. ¿Por qué se ofendió tanto el señor Sánchez? Yo creo que estamos ante un acto de impostura, absolutamente. Y si yo tuviera que hacer una apuesta contigo, te diría que los motivos por los que Pedro Sánchez hace esto es para conseguir una ola de adhesión inquebrantable, porque él tiene dos elecciones que para él son muy difíciles, el día 12 de noviembre, precisamente aquí en Cataluña, donde estoy yo ahora, el 12, perdona, de mayo, y luego 3 semanas más tarde, el 9 de junio, en las elecciones europeas. Las elecciones catalanas, donde él va por delante en las encuestas, ponen de manifiesto que Puigdemont, el expresidente prófugo de la justicia española, Sí. ya no en Bélgica, sino ahora en Francia, estaba remontando en las encuestas en base al hundimiento del actual partido de gobierno en Cataluña, Esquerra Republicana, y que podía llegarse a dar la situación, si las encuestas seguían tal como estaban evolucionando, que Sánchez perdiera las elecciones en Cataluña. Y en las elecciones europeas todas las encuestas apuntaban a que el Partido Popular puede llegar a doblar el número de diputados al Partido Socialista. Y esas dos circunstancias yo creo que es lo que han llevado a Sánchez, que es un hombre que es como una especie de Pedro Alonso de la política, que siempre apura en las curvas, que siempre aprieta gas a fondo cuando nadie cuenta con eso, que siempre arriesga al máximo a hacer esto de la carta, que es una figura legalmente imprevista y que él eso con lo que busca es cambiar el escenario electoral. Te pongo solo un ejemplo, si me permites, en un segundo. Sí, por favor. Imaginemos por un momento, César, Dios no lo quiera, que en estos 5 días que Pedro Sánchez se ha autoconcedido a sí mismo como de dimisión temporal, por ejemplo, hay un gran atentado terrorista, insisto, Dios no lo quiera en España, o hay un gran conflicto entre la Unión Europea y Rusia. ¿Qué pasa? ¿Quién manda en España? ¿Quién representa a los españoles? ¿Quién está al mando de la situación? O sea, lo que ha hecho Sánchez es un principio de responsabilidad impropia ni siquiera de un adolescente. Sí, suena, visto a la distancia, Joan, parece una mala crianza, ¿verdad? Es un niño malcriado. Bueno, él lleva una temporada mala en el sentido de que, no sé si lo habéis visto aquí en Estados Unidos con las imágenes, él cada vez que pisa la calle se encuentra con griterío de la gente, con silbidos, con insultos, y Ya. él eso lo lleva muy mal. Y es cierto que, claro, que Sánchez tiene una estrategia política, él la expuso en el pleno de investidura cuando fue elegido presidente del gobierno, que es construir un muro entre españoles que separe españoles de derechas y de izquierdas, y por lo tanto él está recogiendo en la calle lo que en el fondo él ha sembrado, que es polarización y confrontación. Aquí en Estados Unidos creo que ahora que tenéis una campaña presidencial Sí. sobre lo que es polarización, sabéis un poco y nos podríais dar clases, pero él está recogiendo eso y él lo lleva muy mal, porque él es un personaje que lo que busca es el aplauso, la adoración y claro, es muy posible que él acabe presentando una moción de confianza en el Congreso, porque eso obligaría a todos sus socios, a Sumar, a Esquerra Republicana, a Junts, Claro. a los bilduetarras, al PNV, a votarle y a mostrar su adhesión a él, porque en caso contrario cae el gobierno y por lo tanto hay elecciones adelantadas. Pero no va a dimitir, y te daré solo un dato, porque en España, como que ha pasado tan poco tiempo desde que se formó gobierno, hasta el 29 de mayo no se pueden disolver las Cortes. Y eso él, que no da puntada sin hilo, querido amigo, lo sabe perfectamente. Con lo cual, esta noche, a las 12 de la noche aquí en España, en pocas horas, empieza la campaña electoral catalana y por lo tanto, él lo que ha hecho, me puedo equivocar y si fuera así el lunes me llamas y me riñes, pero yo estoy absolutamente seguro que él lo que ha hecho es para cambiar el signo del debate electoral aquí en Cataluña. Interesantísimo lo que nos has dicho. Bueno, veremos qué ocurre entonces. Pero tranquilo, no va a haber ninguna riña, Joan. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. Joan López Alegre es profesor en la Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona, España. Son las 10:03. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. ¿Por qué me cuesta tanto decir que no?
Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Temprano, cuando anuncié el foro de hoy, dije, este foro es como para mí, ¿no? Porque el foro lo hemos titulado La importancia de poner límites. Y como subtítulo, ¿por qué cuesta tanto decir no? En principio, cuando alguien se acerca, oye, te quiero pedir un favor, ya uno de entrada le dice, sí, a ver si está en mí, cómo no, con mucho gusto. Y así resulta que uno le dice que sí a tantos compromisos y en definitiva, pues, cuncho, le tengo que ir esta noche a tal lado y no quiero ir, pero ¿por qué es tan difícil decir no? En Miami está Stephanie Essenfeld. Stephanie es psicoterapeuta familiar y de parejas, es conferencista internacional y es la creadora del programa en línea Más Paz Mental, el arte de establecer límites saludables. De manera que Stephanie es vital para esta conversación de hoy. Stephanie, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, César. Un honor siempre estar por aquí compartiendo con ustedes. Gracias, el honor es nuestro. Y en la ciudad de Bogotá está la psicóloga clínica Giraldine Sharaf. Giraldine, gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias, César. Buenos días. A ver, ¿por qué es tan difícil decir no? Comenzamos con Stephanie Essenfeld. A ver, hay personas que se les hace difícil decir que no, hay personas que no se les hace difícil decir que no, y yo lo que me he dado cuenta en mis años de trabajando con personas que sí se les hace difícil es que la comodidad o incomodidad a la hora de decir que no o establecer límites sanos tiene que ver con las consecuencias emocionales que viviste en el pasado cuando decías que no. A veces tus padres de repente te enseñaron que ser respetuoso y educado significa siempre decir que sí, o fuiste castigado diciendo que no, te hicieron la ley del hielo, te quitaron el habla, o te gritaron, te amenazaron. Sientes que tienes que comprobarle a los demás tu valía, tu utilidad, diciendo que sí a todo. No quieres sentirte rechazado por otros y piensas que si no rechazas sus peticiones, hay menos probabilidad que en un futuro te rechacen a ti. Y tiene mucho que ver con el significado que le pones el no. Si tú piensas que decir que no es decirle a alguien, no eres digno de mi atención o de mi amor, o si tú piensas que decirle que no a alguien significa que te van a dejar de invitar o es un desafío a la autoridad o es ingratitud por todo lo que esta persona ha hecho por mí, se te va a hacer más difícil decir que no. A diferencia, si empiezas a decir que no desde lo que realmente es el no, que es una forma de crear espacio en tu vida para lo que realmente se alinea contigo, con tus valores, con tu propósito. Es una oportunidad para practicar la honestidad, tanto conmigo como con los demás, para empezar a crear relaciones satisfactorias en tu vida. Interesantísimo. ¿Y tú qué opinas, Giraldine? ¿Por qué nos resulta difícil decir no? Bueno, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con Stephanie. Además, creo que vivimos en un mundo donde la ofensa es algo así. Entonces, decir que no es ofender a otro, el otro rápidamente se siente, digamos, atacado. Muchas veces estamos, como dicen aquí en Colombia, muy prevenidos de cómo el otro me trata, de cómo el otro se acerca a mí. Y cuando me dicen que no, entonces me ofendo. Y frente a la ofensa, reacciono normalmente, como decía Stephanie, con violencia, con distancia, con rechazo. Y pues si hay algo yo creo que nos cuesta a los humanos es sentirnos rechazados y Ujú. hacemos todo lo posible para no caer ahí. ¿Qué sería lo ideal, Stephanie? Lo ideal sería primero ser radicalmente honestos con nosotros mismos, porque creo que si nos entrenaron a ser complacientes para agradar, para no incomodar, para ser aprobados, entonces estamos muy desconectados con lo que realmente se siente bien o no se siente bien para nosotros. Cuando te preguntan qué quieres realmente hacer tú, nos cuesta contestar esa simple pregunta porque estamos muy enfocados en qué quieren los demás, cómo voy a hacer para que los demás no se molesten, no se incomoden. Entonces, el primer paso es
el autoconocimiento, es quién soy y abrirte a tus emociones, porque nuestras emociones traen información muy valiosa sobre nosotros mismos. Ese sería el primer paso para después comunicárselo a los demás. Explica eso un poquito más, por favor. Conocer nuestras emociones, porque Por dicen de ejemplo, nosotros. A ver, Por ejemplo, el resentimiento. El resentimiento es uno de los indicadores más grandes de los límites, pero en la sociedad nos enseñan que el resentimiento es malo, tú no deberías resentir a nadie, pero la realidad es que somos seres humanos y como seres humanos vamos a sentir todo el rango de emociones. Y el resentimiento te está diciendo que hay un límite que tú permitiste que se cruce. Entonces el resentimiento que tú piensas es real, que es contra los demás, realmente el resentimiento tú lo sientes hacia ti mismo. Entonces, cuando tú eres capaz de decir, uff, siento estas emociones, ¿qué será? Y las exploras, lo que te está indicando es que hay algo que no se siente bien para ti, que tú permitiste que se cruce. Y que no porque permitiste que se cruce significa que tú tienes ya que continuar permitiéndolo para el resto de tu vida. Tú tienes derecho a tomar la decisión de esto que llevo permitiendo durante no sé cuántos años, no lo quiero permitir más porque me hace daño. Me quita bienestar. Entonces, en ese momento que tú tomas esa decisión, algo muy importante que uno tiene que hacer es comunicar ese no o comunicar ese límite desde un lugar de asertividad, de respeto por uno, pero también respeto hacia el otro y abrir el camino a que el otro de repente no le guste tu no. De repente se moleste con tu no, pero no es tu responsabilidad salvar a la otra persona de sus emociones. a ver. Anna Black, que es una gran caricaturista, una gran artista plástico más allá de la caricatura y una gran humorista, ha escrito: mi amigo Pelón decía que mi problema en la vida es que tengo el sí flojito. Tú puedes, te dejo esa reflexión a ti, Geraldine. ¿Qué es el sí flojito? ¿Cómo nos hicieron para que ese sí fuese tan fácil? Digamos, yo creo que hay un punto muy importante con los límites. Siempre estamos pensando que los límites son hacia afuera, hay que ponerle límite a los demás. Pero creo que el límite más importante es el límite interno. Yo también tengo el sí flojito porque no conecto conmigo misma, ¿sí? Porque no digo, venga, pero esta situación me hace sentir incómoda o no quiero estar aquí, no le presto atención a las claves del contexto que me dicen si es una situación o un lugar que me incomoda o si la relación es algo que me está dañando. Entonces, al final yo siento que los límites que más rápido nos transgredimos son los límites propios, los que yo digo para mí. Yo siento que a veces nos soltamos la mano rapidito y nos traicionamos en cosas que decimos, venga, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me importa, y frente a la presión del otro y frente a la presión del mundo, vamos a decirlo así, que el mundo al final es todo y parece que es nada también porque no sabemos exactamente qué es lo que es, rápidamente decimos sí porque es más fácil. Es más fácil decir que sí, así yo me siento incómoda, porque entonces por lo menos pertenezco. Claro, además que el no, cuando se dice no, uno siente como que tiene que explicar por qué no, ¿verdad? Total. Y eso no es parte de la carga. Te pregunto a ti, Geraldine. Total. Yo siento que cuando decimos que no, sentimos que tenemos que justificar nuestro no. Y hay una actriz que se llama Elizabeth Olsen que dijo que sus hermanas, que son las gemelas de 3x3, una vez le dijeron, no es una oración completa. Tú dices que no y no tienes que explicar más nada. Y yo la escuché en una entrevista y dije, oye, qué increíble cómo cuando vamos a decir que sí, es sí a todo, abierto, completo, sin límites, sin ningún tipo de, digamos así, de resquemor. Pero cuando vamos a decir que no, tenemos que inventarnos toda una lista de razones por las cuales no queremos hacer eso. A ver, yo siento que la gente cuando se acerca a pedirme algo, sabe que yo le voy a decir que sí. Y te lo traducen como, es que uno sabe que siempre puede contar contigo. Con lo cual, pues uno queda pues muy grato, ¿no? Caramba. Pero Stephanie habla de el arte de establecer límites saludables. Muy bien. ¿Qué es un límite saludable? Y sobre todo, Stephanie, ayúdame a establecerlo, por favor. Mira, un límite son reglas
para que un espacio se mantenga seguro. Así como los estados tienen reglas, los países tienen reglas para mantener la seguridad de los habitantes, lo mismo tiene que pasar, tienen que haber límites en el hogar, tienen que haber límites en una relación de pareja y tienen que haber límites dentro de ti mismo para que tu espacio mental, físico, espiritual se mantenga seguro. Entonces los límites son personales. Lo que te funciona a ti no necesariamente es lo que me funciona a mí. ¿Por qué? Porque tenemos valores prioritarios diferentes. De repente para ti un valor prioritario es la privacidad. Entonces tú eres una persona que jamás me vas a decir tu casa es mi casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tu casa es tu casa y tú necesitas que la gente te llame antes de aparecerse. Pero de repente para tu vecino no hay nada que le agrade más que las personas entren a su casa, hola, me aparecí, ¿sabes? Y le encanta ese tipo de interacción y de flexibilidad. ¿Quién está en lo correcto? ¿Tú que tienes un valor prioritario que es la privacidad o tu vecino? Ninguno, los dos están en lo correcto porque los dos tienen valores diferentes que están honrando. Lo mismo para mí, o sea, para mí un valor prioritario es la honestidad. Yo no me voy a sentar a negociar la honestidad con mi esposo. Me puedes mentir 3 veces a la semana. No, para mí la honestidad es un límite no negociable, pero de repente para otra persona no me importa tanto que me mientas, pero no me puedo enterar, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Ese es su lema. Ok, buenísimo. Si eso es lo que te funciona en tu vida, excelente. Entonces, una vez tú, otra vez, vamos de vuelta con el autoconocimiento. Una vez tú te reconoces como un ser valioso y te empiezas a ver a través de tus ojos y no a través de los ojos de los demás, tú te abres a conocerte y a honrar tus llamados. Si a mí esto en específico no me funciona, yo soy capaz de verbalizarlo desde a mí no me funciona. El problema es que como no hemos hecho ese proceso y buscamos mucho la aprobación externa porque nos vemos a través de los ojos externos, terminamos sobre justificando nuestros límites porque necesitamos su aprobación. Una cosa es querer la aprobación. A todos los seres humanos nos encanta la aprobación. Otra cosa es necesitar la aprobación. Y tenemos que dejar de necesitarla y aprender a que nos guste, pero no siempre la vamos a obtener y estar bien con a veces no obtenerla. Pero es muy importante cuando vayamos a comunicar el límite, comunicarlo desde el a mí esto no me funciona. Ahora, con el tema de la sobreexplicación. A mí me gusta irme al punto, al medio, al camino del medio. Existe el, ¿quieres venir a mi fiesta? Ay, es que mi abuelita está en el hospital y el año pasado me pasó esto y si no voy se va a molestar y aparte tengo que cocinar y toda la sobreexplicación que te puedes quedar 1 hora explicando todas las razones por la cual no. Después está el otro extremo, que es el no es una oración completa, que yo estoy de acuerdo con el no es una oración completa cuando se trata de abuso, por ejemplo, pero cuando se trata de alguien que te está invitando a su cumpleaños o invitando a almorzar, decirle no va a ayudar mucho con la relación. Entonces ahí es cuando tú le puedes decir, no, tengo otro compromiso, ¿verdad? Vamos a celebrar, vamos a cuadrar para almorzar mañana y te celebramos mañana. ¿Qué opinas? Dime qué espacios tienes y yo me acerco. Entonces, es ese espacio del medio que te permite conectar y respetarte a ti mismo al mismo tiempo. El mesón aristotélico. Jolinet Dimas dice, la explicación sobre el resentimiento acaba de dar respuesta a una duda que rondaba en mi cabeza desde hace algún tiempo. Gracias por este foro. Un oyente que se identifica como RG, jaja, después de poner límites me gané muchas discordias con esas personas que estaban acostumbradas a que siempre decía sí, pero no me importa, así estoy mejor diciendo no. Y el amigo Rubén Darío Noroño Partida dice, como dicen en Argentina, si dices sí, ahí la pusiste. No escribió pusiste, pero me ahorro el otro sustantivo. Muchísimas gracias a nuestras maravillosas foristas de hoy, Stephanie Essenfeld, aquí en Miami, la creadora de Más Paz Mental, el arte de establecer límites saludables. Gracias, Stephanie. Gracias a ti, gracias a todos. Y Geraldine Sharaf,
psicóloga clínica allá en Bogotá. Muchísimas gracias, Geraldine. Gracias a ti, gracias, Stephanie. Que tengan buen día. Gracias a ambas. Bien, son las 10:23. Después de la pausa, hablamos con el periodista Alfredo Mesa a propósito de su libro Ciudadano Wilmito, la historia del primer PRAN de Venezuela. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 10:26. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también para tu empresa, que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Recuerda el número 954-433-1322. Repito, 954-433-1322 de Ventilex. Tengo en mis manos el libro Ciudadano Wilmito, la historia del primer PRAN de Venezuela, de Alfredo Mesa. El prologuista Oscar Martínez, en el primer párrafo apenas ya nos dice: como debe ser todo buen libro sobre un criminal de renombre nacional, este también es un libro sobre una nación en decadencia. Como debe ser todo libro sobre cárceles convertidas en centros de poder criminal, este es también un libro político. Hablemos entonces con su autor. Vamos hasta la ciudad de Atlanta, donde está el periodista Alfredo Mesa. Alfredo, muy buenos días. En primer lugar, enhorabuena por el libro que te ha publicado el común amigo Sergio Dagbar, de Editorial Dagbar. Buenos días. Buenos días, César Miguel. Un gusto estar contigo. 3 años estuviste trabajando en el libro, 3 años visitando la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. Más allá del compromiso que hiciste con Leila Guerriero y más allá del interés periodístico, ¿qué fueron para ti esos 3 años? ¿Por qué el empeño en ir a un sitio tan inhóspito, tan desagradable? Bueno, parte de la idea, César, es lo que me fui encontrando en la medida que desarrollé la reportería para el libro. Cuando empecé trabajando con Leila, empezamos haciendo un perfil de quizás el costado más siniestro y el poder siniestro también que ejercía un líder de la cárcel. Pero con los años me di cuenta de que lo que había allí, la historia que subyacía, era en realidad la historia de la decadencia y de la desinstitucionalización de Venezuela. Entonces me propuse ir un poco más allá de esa pauta principal que había acordado con Leila para desarrollar, sí, en un libro aparte, como el que tienes entre manos, esta idea de ver a través de la historia de este criminal y de la jueza que valiente y gallardamente lo enfrenta, una historia de la desinstitucionalización del país y de cómo esa desinstitucionalización progresivamente va ganando espacios hasta prácticamente, bueno, llegar a la situación en la que estamos hoy en día en Venezuela. Escribes lo siguiente: escribiendo comprendí que la historia de Brizuela, el apellido del PRAN, es también el relato de la disolución del contrato social en Venezuela, de la destrucción de la convivencia, del desprecio por el Estado de Derecho y su sustitución por la voluntad de los hombres fuertes, que en el afán de hacer justicia terminan siendo incluso más arbitrarios de lo que dicen combatir. ¿Por qué se rompe ese contrato social y por qué un PRAN es un mejor ejemplo? El PRAN representa al hombre fuerte que ocupa un espacio dejado
adrede por el Estado en control de esas personas. Las cárceles en nuestro país, sobre todo, siempre tuvieron líderes y siempre hubo los hombres fuertes que tenían privilegios, pero lo que ocurrió, sobre todo en la década que fue de 2000 a 2010, fue un progresivo abandono del Estado de esos espacios y la conversión en lugares donde estos delincuentes no solo ejercían y reglamentaban la vida interna, sino que incluso trascendieron los límites físicos de la cárcel para empezar a reglamentar la vida fuera de ella. Entonces, que un Estado permita eso, creo que nos habla muchísimo de cómo se ha ido disolviendo el contrato social en Venezuela, cómo es estas estructuras que dicen que aplican la ley, porque Venezuela, lo que en las largas conversaciones que tuvimos en esos años que fueron del 2013 al 2016, lo que siempre decía es que él tenía un plan para humanizar las cárceles. En realidad era un plan justamente para intentar imponer la visión del mundo que él tenía a partir de unas reglas tremendamente injustas por un lado, crueles por otro, y que incluso asumía prácticamente, o sea, asumía como el rector de la vida de las personas que estaban allí y fuera de la cárcel también, que es un poco lo que cuenta el libro, ¿no? Cómo la ciudad Bolívar, que es mi ciudad natal, donde vivieron mis padres hasta hace poco tiempo, cae bajo la égida de esta persona y todo el tipo de relaciones que reglamenta a partir del poder que ejerce. Se entiende que una cárcel es un sitio donde se recluye a aquellas personas que no pueden estar en libertad, que no pueden estar congeniando con sus semejantes porque son perjudiciales a la sociedad. Hasta que se llega al caso venezolano, donde la cárcel no es más que un sitio, por lo visto, privilegiado para seguir imponiéndose sobre esa sociedad. Y se llega al absurdo de la transnacional del crimen, como es, por ejemplo, el caso del Tren de Aragua. Cuando hablas de la disolución del contrato social, este es un fenómeno privativo, un fenómeno que se ha dado, sin lugar a dudas, durante este cuarto de siglo de gobierno bolivariano. ¿Por qué? ¿Es que acaso son cómplices? ¿Es el carácter criminal que pueden tener quienes están del otro lado de la cárcel? ¿A qué obedece esto, Alfredo? Yo tengo la impresión de que es la inacción del Estado. Dejaron abandonado a su suerte a personas a las que no les interesaba. O sea, todo sistema carcelario lo que intenta es imponer por determinado periodo de tiempo un castigo a las personas para que, privados de la libertad, bueno, luego cumplida la condena, puedan integrarse a la sociedad y ser hombres y mujeres productivos. Lo que ocurrió en Venezuela es que el Estado, que siempre destinaba de hecho muy poco presupuesto a atender a la población reclusa, en estos años lo terminó de abandonar y empezó a dejar en manos de estas personas incluso la labor de alimentarse en algunos casos. Bueno, las prisiones se convirtieron en sitios donde habían arsenales de armas. Recordará César Miguel el allanamiento que hubo de la prisión de Tocorón el año pasado, donde la gran cantidad de armas que sacaron daba cuenta pues, de que no era posible poder obtener semejante cantidad de armas, de municiones, sino es con la complicidad externa, es decir, alguien tiene que meterlas allí. Entonces, sí, creo que hay inacción. Yo no pude a lo largo de mi interacción con Brizuela comprobar que hubiese una complicidad del Estado. Sencillamente lo abandonaron a su suerte y los grupos criminales ocuparon esos sitios. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, salieron fuera de sus límites y empezaron a reglamentar la vida. Y eso, desde luego, trajo conflictos tremendos en esa ciudad y en ese estado. Voy a leerte, Alfredo. El olor a fritura llegaba hasta el primer piso. La cárcel de Vista Hermosa era una reproducción a escala de un barrio venezolano. La música a todo volumen. Los puestos de comida al aire libre en las esquinas, las motos zigzagueando entre la gente.
niños jugando fútbol uniformados con la camiseta del Barcelona y del Real Madrid, el divino desorden del Caribe. El sol comenzaba a ponerse y el penal adquirió un tono ocre que hacía juego con la pintura de las paredes de color durazno. También desde mi asiento veía dos rostros pintados en la fachada principal de los edificios de las celdas. El de la derecha era Nelson Mandela. El de la izquierda era Wilmito. Al lado de la imagen del líder sudafricano decía: no se puede juzgar a una nación por la manera que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el trato brindado a los más marginados, sus presos. Fin de la cita. Y al lado de la imagen de Wilmito decía: no dejes que cuatro paredes roben tu sonrisa. Fin de la cita. Mientras apuntaba en mi libreta esas frases, Wilmito se plantó delante de mí. Después de estrecharnos las manos, me preguntó: ¿usted se va a quedar esta noche? Porque si es así, de inmediato le arreglamos una habitación. No te voy a preguntar si te quedaste a dormir, pero curioso que Wilmito se hace par nada menos que de Nelson Mandela. Alfredo. Bueno, la personalidad de Brizuela era una personalidad narcisa, muy narcisa. Es decir, esto es un mural pintado y él se atribuía esa clase de pensamiento. Él tenía un plan para humanizar, como digo, las cárceles a partir, digamos, de sus ideas, ¿no? Y eso que está resuelto en el libro, este pasaje que has leído está resuelto en el libro, lo que te da la idea es de cómo se reglamentaba la vida dentro. Es decir, no existía una autoridad estatal que controlara la prisión. De hecho, en parte del libro cuento cómo empezamos a hacer un recorrido donde voy contando varias cosas que veo y llegamos de repente a un sitio que era una suerte de cuarto oscuro, con persianas y cortinas corridas, donde había un sistema de televisión de circuito cerrado. Y en cada cámara Brizuela iba viendo qué pasaba, le daba clic a la computadora y Sí. sacaba una imagen en la que, bueno, se veía cada aspecto del penal, que es un poco lo que voy contando en este escena. Lo que eso te Alfredo. da la idea es lo que Sí. venimos hablando, es decir, el Estado abandonó el control interno de los penales, se limitó a custodiar el perímetro externo y ahí dentro pasaba lo que ellos decidían. Alfredo, te agradezco mucho pues estos minutos y te felicito por el libro. Ciudadano Wilmito, de Alfredo Mesa, la historia del primer PRAN de Venezuela, editado por Dagmar. Saludos, Alfredo. Gracias, César Miguel. Alfredo Mesa desde Atlanta. Y ahora hacemos contacto con Michelle Canero, la abogada de inmigración especializada en empleo y negocio. Michelle, muy buenos días. Muchas gracias por... Perdón, ¿qué pasó? Ahora está Michelle con nosotros. Michelle, buenos días. Buenos días, César. Gracias por por acompañarnos. Michelle, Gracias a ti. leo el boletín de visa. Yo te quiero confesar que nunca había oído esta expresión, que en una visa tuviese un boletín. ¿Qué es el boletín de visa, Michelle? Bueno, para los que se casan con ciudadanos o que son menores de edad, esto no les implica, ¿verdad? Pero para la mayoría de las personas que aplican a la residencia, están aplicando en lo que llamamos categorías de preferencia. Entonces, por ejemplo, en el grupo familiar, si te pide tu esposo o padre residente, es una categoría de preferencia. Cuando te pide tu hermano, es una categoría de preferencia. Cuando eres mayor de edad y te piden tus padres, es una categoría de preferencia. Y esas categorías tienen una cola de espera, porque en el grupo, en la categoría de familia, nada más damos 250,000 residencias al año. Si tu hermano te pide a ti y tu familia, eso va a ocupar un número por cada familiar. Entonces, tu hermano te pidió a ti, entra tu esposa y entran tus dos hijas, esos son 4. Y esto aplica para todas las categorías, tienen nada más 250,000 residencias que se tienen que distribuir en todas las categorías de familia. Como en esos números, nada más unos 30,000 quedan para los hermanos,
de ciudadanos. Por eso es que vemos que hay una cola de espera de 10 o más años, porque han habido mucho más de los 20,000 aplicantes al año para esa visa. Cada año aplican más de 10,000 americanos para sus hermanos y sus grupos familiares, que en mayoría son grupos de 4. Entonces, si recibes esencialmente 80,000 aplicaciones al año para 20,000 cupos, estás creando una cola de espera que ahorita está a casi 10 años, 15 años para los hermanos de ciudadanos. Del otro lado, en las categorías de empleo, donde es que más vemos la frustración, hay nada más 140,000 residencias al año que se dan para EB1, que son las personas que tienen talento o ejecutivos nacionales, EB2 de interés nacional, EB3 con certificación laboral, EB4 para religiosos y EB5 para los inversionistas de $1 millón. Cada categoría tiene su límite. EB1 tiene 40,000, EB2 tiene 40,000, EB3 40,000 y EB5 nada más tiene 10,000. Entonces, y 10,000 para EB4. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que aplica EB1 ocupa uno de esos 40,000 cupos anuales, pero también lo ocupa cada uno de sus familiares. Entonces, ¿qué significa? A la final, típicamente, nada más otorgamos 10,000 residencias en categorías EB1, EB2 y en cada una de esas categorías al año. Si uno considera cuántos conocidos tienen que están aplicando a la certificación laboral o la EB2, imagínate a nivel nacional, nada más 10,000 familias al año lo van a recibir. Hemos visto un aumento de demanda en estas categorías y por eso la categoría EB2 y la categoría EB3 ahora tienen colas de espera de 1 a 2 años, porque han habido mucho más de 40,000 aplicantes a la residencia en estas categorías en el último año. Frente a un cuadro tan complicado y con esperas tan largas, cuando dices 15 años, Dios, 15 años yo tengo 85 años. Ya soy no sé si me interese ya la visa. ¿Qué hacer entonces? Cuando yo acudo a ti en un caso como este, ¿cómo me puedes ayudar, Michelle? Bueno, si tu hermano te pidió, ¿verdad? Y quieres venirte antes, hay que explorar otros caminos de residencia o otros caminos de visa que te amparen mientras esperas esa categoría. Por ejemplo, ahorita había muchos venezolanos que tenían sus familias, os habían pedido que cuando salió el parol o el TPS se pudieron quedar acá y ahora van a esperar ese tiempo acá, o con el parol o con el TPS. Y eso es la situación para los que están en categoría de familia, que son las colas más largas. En categoría de empleo, donde las colas son un poco más cortas, pero igual, 1 o 2 años, es importante que como parte de la estrategia de la residencia también exploren una visa no inmigrante que les ampare la estadía hasta que haya disponibilidad de la categoría. Es muy peligroso en el clima ahorita, con el boletín de visas, anticipar que dentro de 1 o 2 años vas a lograr la residencia y respaldarte de una visa de turista o algo de corto plazo. Es muy importante tener una estadía que te aplace el estatus hasta que se haga disponible, porque la realidad es que ya Inmigración está proyectando que estas colas no se van a cortar, se van a alargar hasta más, porque la demanda sigue excediendo la cantidad de residencias. Y es por eso que nosotros hemos hecho estamos haciendo muchas conversaciones a nivel del Congreso y el Senado para que pasen legislación que aumente las cuotas de residencia. Estas cuotas se establecieron en 1965, cuando la población de los Estados Unidos era la mitad de lo que es hoy. Entonces, estas cuotas ya no aplican para la población y el nivel de inmigración que tenemos actualmente y que requerimos para cumplir con la demanda del mercado laboral, que ahorita hemos tenido récord shortages o
o Sí. aperturas de posiciones que no se han podido llenar, que Ujú. estamos casi en crisis. Por ello, le recomiendo que en este cuadro tan complejo, usted busque la asesoría de Michelle Canero. Llámela al 305-579-9218. Le repito el número, 305-579-9218. Cuando llame, diga que está llamando de mi parte, que la primera consulta será Michelle. Gratis. Así es, también puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Michelle, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César. Michelle Canero, abogada de inmigración especializada en empleo y negocios del escritorio Canero Fadul Immigration. 10:47. Al regreso, elegimos la felicidad. Vaya sonido de ese saxo tenor. Era el gran Dexter Gordon, quien falleció a los 67 años el 25 de abril de 1990. Dejó una discografía impresionante, muy, muy buena. Y Bernard Tavernier le hizo actuar en la película Round Midnight. Y la actuación le valió una nominación al Oscar como mejor actor, aunque en realidad Dexter Gordon no actuó en esa película. Sencillamente fue él. La vida está llena de cambios. En cualquier momento pasa un accidente, pasa algo y todo cambió. Quedamos desestabilizados. Podemos entrar en momentos de duelo, de dolor muy grande. Y leo esto. Si bien es cierto que la felicidad es subjetiva, existe una realidad. Tras el duelo, la felicidad parece inalcanzable, sin embargo, es posible. Esto lo escribió María Alejandra Requena, quien ha decidido ser feliz. Escribió un libro y ese libro le ha dado pie para dar unas conferencias tituladas con esa frase, elijo ser feliz. Vamos a hablar con María Alejandra en la mañana de hoy. Querida María Alejandra, gracias por estos minutos. César Miguel, tú no sabes lo contenta que estoy de verdad de poder compartir contigo, con toda tu audiencia. Te escucho constantemente, te sigo, por supuesto te admiro y gracias. Bueno, primero por la oportunidad de conversar hoy contigo y dos por haber escrito también ese comentario tan lindo y sobre todo nombrando inclusive a tu madre precisamente en mi libro, en donde dices la felicidad es una elección. Mi madre, a los 101 años, todavía insiste diariamente en ello. El secreto, que no es tal, está en elegir la felicidad por encima del dolor y la tristeza. Tú escribes este libro a partir de la experiencia personal. Sí. Eres una mujer joven, muy bella, dichosa, con una preciosa familia, hijos sanos, saludables, y de repente te quedas en el vacío tras la muerte de tu esposo. ¿Qué fue eso para ti? Mi primer esposo, mi compañero de vida, mi primer amor, el padre de mis hijos. Teníamos cerca de 26 años juntos, toda una vida. Quizás algunos de los que nos están escuchando en este momento son menores de esos 26 años, tienen menos años. Cuando eso sucedió, fue un derrame cerebral, fue algo repentino. Yo estaba trabajando en Perú con CNN y mis hijos tuvieron que enfrentar esa dura realidad, tratar de ayudar a su papá. Me aferré mucho al milagro, César Miguel, y lamentablemente no sucedió. Unos días después, pues había fallecido. La verdad es que si se hubiese salvado hubiese sido realmente un milagro porque los médicos cuando, aunque operaron, hicieron una cirugía muy fuerte para tratar de, pues, de drenar toda la sangre y salvarle la vida, él llegó con un 1% de probabilidades de sobrevivir ese día. Te podrás imaginar en ese momento el shock, el cambio que llegó a mi vida, el dolor, algo que nunca había experimentado. Fue espantoso, fue ese tipo de cambios que amenaza con destruir tu vida por completo, donde a uno se le quitan hasta las ganas de vivir y tenía dos hijos, tengo dos hijos por los cuales, pues por supuesto, día a día salir adelante, pero es muy duro cuando te pasas por un dolor así. Pero sabes que una vez que comencé a trabajar en mí, en que me di cuenta y dije, bueno, si estoy viva
cómo quiero vivir mi vida. ¿Quiero vivir desde el dolor, desde esta tristeza que me consume día a día? O intento al menos salir adelante. Comencé a hacer ciertas cosas que me recomendaban y otras que yo pues decidí intentar. Leí mucho al respecto en su momento, me regalaban libros, recuerdo, yo compraba otros por recomendación y comencé a intentar salir de ese vacío, de ese hueco espantoso donde estaba, mientras me ocupaba de mis 2 hijos que estaban pasando su propio duelo y con un trauma Claro. terrible, y trabajaba, porque es que, a ver, el punto de todo esto es que además de ese dolor espantoso que estás viviendo, pues te toca salir adelante, te toca trabajar, te toca pagar las cuentas, ahora te toca a ti sola esa responsabilidad, porque ya esa persona, que no solamente era tu compañero y padre de tus hijos, pues ya no está para apoyarte tampoco, ni Sí. siquiera en eso. Fue Y muy duro. tu trabajo es sonreír ante una cámara, lucir bella, segura, estable, es decir, lo más lejano a un duelo posible, ¿verdad? ¿Y cómo hiciste? Totalmente. Sabes, utilicé algo que todo ser humano tiene, lo que pasa es que se vuelve escurridizo. Esa fuerza interna, esa lucecita que está allí, que parece mínima y que de verdad es casi imposible cuando estás en una situación como esta, de agarrar, de sostenerte, de aferrarte. Pues yo una vez que la encontraba, me aferraba a ella y trataba de utilizarla como trampolín, como déjame buscar agarrar a este dolor, a esta luz, perdón, poder salir un poco de ese dolor y hacer el trabajo que tenía que hacer, que era informar, era tratar de dar mi mejor cara, mi mejor versión al público, aunque por dentro estaba destruida. Pero, César Miguel, yo estaba convencida, yo decía, no estoy bien, porque mis hijos, sobre todo cuando me preguntaban, me decían, ¿estás bien? Yo les decía, no, pero voy a estar bien. Entonces yo Ujú. creo que esa voluntad, eso en mi caso, y lo hablo en el libro, lo hablo en las herramientas que comparto en las conferencias, el obligarme, una vez que yo decidí que si estaba viva tenía que tratar de vivir lo mejor posible, que tenía que vivir a plenitud con lo bueno y con lo malo. Una vez que yo decidí recuperar la paz y la tranquilidad, una vez que decidí elegir ser feliz, me obligué a ir en esa dirección, a todo lo que me pudiera ayudar y trabajé muy duro. Y eso no quería decir que, a ver, que a lo mejor utilizaba estas herramientas, iba un paso adelante y quizás iba 3, 5, 10 para atrás en un día, porque es muy duro, es muy difícil, pero sí es posible volver a ser feliz. Y lo digo no solamente con algo tan terrible como es la pérdida de un ser querido, que es el peor de todos los duelos, Sí. pero yo me di cuenta, César Miguel, estoy segura que a ti te pasó también, y así a muchas personas que nos están escuchando, que cuando nos tocó salir de nuestro país, vivimos un Ujú. duelo y vivimos esa Sí, sí, incertidumbre, sin duda, vivimos sin duda. esa negación en un principio y pues luego pues la ira y la rabia que viene con eso, que es otra de las etapas del duelo, es el tocar fondo, es el comenzar a negociar con tu nueva realidad, Ujú. porque tu futuro como lo pensabas desapareció. Entonces, el que es inmigrante entiende perfectamente, el que ha sido despedido de su trabajo en algún momento, entiende también que ese cambio genera un duelo, genera esta negación, este Sí. shock, esta rabia, la incertidumbre de qué voy a hacer. Y hay herramientas que pueden ayudar a estar mejor y es parte de lo que yo hice, que no solamente es porque María Alejandra Ujú. Requena los hizo, yo los probé y funcionó y voy a compartir todo esto, pero Por también ello, estas herramientas son basadas en estudios científicos. Sí es muy cierto bien. que ayudan. Yo, después de oír esta breve charla contigo, no me pierdo por nada del mundo la charla que vas a dar, la conferencia que vas a dar el 9 de mayo. Por favor, invita a nuestros oyentes, María Alejandra. El 9 de mayo voy a estar compartiendo estas herramientas. Van a ser consejos además prácticos que vamos a poner en ese momento. Vamos a hacer algunos ejercicios interactivos para que se den cuenta que eso que estamos viendo allí, que voy a compartir con todas las personas que me acompañen el 9 de mayo, van a poder llevárselo a casa, van a poder implementarlo día a día para cada vez estar mejor. Va a ser el ¿Dónde? 9 de mayo en ¿En el dónde? Doral Cultural Arts Center. Esto queda donde está justamente en Downtown, donde está la alcaldía del Doral. En Doral Sí, este lugar es muy bonito y ahí voy a muy poder bonito, sí. compartir con todas las personas. Sí, sí, está muy, muy lindo. Ahí te vamos a acompañar. Gracias, María Alejandra, por estos minutos en la mañana de hoy. César Miguel, ha sido todo un gusto. Gracias. Bueno, más detalles en mi cuenta en Instagram, @requenaoficial. Y en Eventbrite pueden buscar Elijo Ser Feliz
y allí les va a salir, por supuesto, toda la información también para esta conferencia el próximo 9 de mayo. Muchísimas gracias y te mando un abrazo. Abrazos. Y bien, toca partir. Y con Matilda y Harry Belafonte nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.